Bienvenidos a este su espacio, Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones Saludables. ¿Te ha pasado que estás en una conversación enriquecedora, que te motiva, que tiene muchos temas, que es tan abundante y el abordaje es tan amplio que se te pasa el tiempo volando? Bueno, así nos pasó esta vez con Giselle Engel en un tema padrísimo y creo que muy controversial para todas las mujeres, que es menopausia. Entonces te invito a esta primera parte y no te pierdas la segunda la siguiente semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones Saludables. Hoy tenemos un tema para compartirles muy bonito, muy amplio, lleno de controversia, y queremos compartirles diferentes formatos, opciones y el reconocimiento, que también quitar un poquito estos mitos y realidades sobre un gran tema que es menopausia. Y hoy tengo el honor de invitar a Giselle Engel, una pionera en el área de nutrición, con formatos muy interesantes desde su generación anterior, un trabajo impresionante que tiene su mami, nos va a compartir el día de hoy, para que podamos llevar a cabo un plan de acción para esta etapa que puede ser para algunas personas, esto no es un formato único, para algunas personas que padecen mucho estos síntomas emocionales, físicos, el bochorno que todos conocemos, que a veces es el menor de los males. Entonces queremos hoy compartirles y platicarles un poquito sobre nuestra experiencia y aportarles para que tengan herramientas que les ayuden a trascender este episodio, que además nos ayuda a llegar a una siguiente etapa muy cómoda, confortable. Yo creo que todas las mujeres merecemos estar informadas, bien tratadas, acompañadas, por supuesto, y conocer creo que es una de las mejores herramientas para brincar esto bien acompañadas, es decir, acompañados de nuestros seres queridos para que sepan qué es lo que está sucediendo, y acompañados de expertos de la salud, que a veces también es multidisciplinario, ¿no, Giselle? Un poquito, que es nutrición, que es un médico, a lo mejor un endocrino, alguien que me ayude a saber cuál es el deporte o la acción física que me favorece más. También esto un poquito de hacer ejercicio, que todo el mundo piensa que es solo el gimnasio o solo spinning o solo los de última generación. No, a veces una caminata es más que suficiente. Pues Giselle, bienvenida. Giselle Engel, gracias, tienes una amplia trayectoria, que agradezco muchísimo que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Y creo que es un tema, ¿no? Creo que es un tema que nos acerca mucho en las diferentes áreas. Me gustaría primero que comentáramos qué es esto de la menopausia, porque también creo que es un poquito ambiguo. Algunos dicen, es que es cuando se ausenta la regla, y no empieza ahí el asunto. Puede empezar incluso antes, porque hay personas que empiezan a suspenderla un poquito antes. Hay personas que me dicen, ya, la última vez fue hace 6 meses y no supe más. Y hay otras que se pasan hasta 2 años de esta intermitencia. Y la menopausia, muchos expertos la cuentan a partir de que ya no se sucedió 1 año adelante. Entonces empieza, ¿cierto? Pero los trastornos emocionales empiezan antes. ¿Tú qué nos puedes decir? Oh, sí. Muchísimas gracias, Indra, por invitarme aquí a tu programa, a estas charlas de salud, y pues que vamos a tratar de darles las mejores herramientas prácticas para que mejoren su estilo de vida, mejoren su vida, mejoren su salud. Entonces, encantada de estar contigo. Aparte, eres una doctora súper inteligente, de veras, amamos trabajar contigo siempre. Gracias. Y pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues menopausia, fíjate que, digamos, en términos coloquiales, es el cambio y la terminación de nuestra vida reproductiva a una post-etapa ya no reproductiva. Y este punto es bien importante, porque una de las características de los seres vivos para que permanezcan en esta tierra es la reproducción de la especie. Entonces, el llegar a un punto donde se termina la reproductividad, pues sí marca biológicamente una etapa muy fuerte de cambio biológico, en el que te desfavorece la naturaleza, te aumentan los riesgos de salud, empiezas a vegetarte aceleradamente, pues para dejarle el espacio vital a las que todavía están reproductivas y pueden conservar la especie. Desde el punto de vista biológico, somos de las poquísimas especies que sobrevive más de 5 años después de la menopausia.
la inmensa mayoría de todas las mamíferas en la naturaleza se mueren cuando llega la menopausia, empiezan una declinación sumamente acelerada o duran muy poquito, 1 o 2 años. Entonces es un privilegio, la verdad, poder vivir muchos años después de esto. Entonces, por cuestiones como es muy variable la forma en la que una mujer llega a esta etapa de cambio, hormonalmente, en algunas se les suben unas hormonas, en otras se les bajan unas, en otras se les bajan todas, aparecen un montón de patologías, en unas casi ni lo sienten nada, hay un tipo de menopausia que gracias no siente nada, no le va mal, no le dan bochorno, no le duele nada y nada más va envejeciendo un poquito. Hay un tipo, un 10% de las mujeres no van a tener como mayores sintomatologías, pero hay otro 10% que les pasa todo. Les viene la diabetes, es la edad en la que aparece la diabetes en la mujer madura en México por lo pronto y en América Latina, que somos muy parecidas. Es la edad donde vienen accidentes vasculares, derrames cerebrales, aumenta 3 veces tu riesgo de padecer un infarto. Viene esto, se te deshacen los huesos. 10% de las mujeres les va a pasar todo. Sudan, les da palpitación, se deprimen, les dan ataques de ansiedad, ya no quieren seguir. O sea, hay un 10% de la población de mujeres que, pues un poco ahorita hablamos de cómo viene viviendo la historia, cómo viene la genética y por qué en estas mujeres se desajusta tanto, pero bueno, 10% les va a pasar todo. Y hay un 80% entre las 10 que casi no les pasa nada, por lo menos nada evidente, aunque hay que checar ciertas patologías silenciosas, esas, y el otro 10% que les sucede todo, hay un 80% de mujeres que va a ir teniendo un poquito más padecimientos, un poquito más bochornos, o sea, va aumentando como en cantidad y en intensidad de patologías derivadas del término de la vida reproductiva. Porque cuando termina la vida reproductiva se desconectan, se empiezan a dejar de producir nuestras hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales son súper poderosas, es lo que hace que seamos mujeres y no hombres, por ejemplo. Y de estas hormonas sexuales también están relacionadas pues con el cortisol, por ejemplo, se hacen de lo mismo, tienen una cierta línea común que comparten estas hormonas con el cortisol, esta hormona que nos permite adaptarnos y funcionar muy bien y responder rápido al estrés, pero cuando es excesiva, al rato va a venir una declinación, entonces si traes una vida muy estresada y luego se caen tus hormonas y luego se te cae el cortisol, ya no te adaptas al estrés, ya no respondes, entonces te apanicas, te quedas inmóvil, ya no respondes. Tiene que ver con el control de los líquidos, el mismo tipo de, digamos, de hormona, de molécula que forman las hormonas sexuales, nos forma también la hormona aldosterona para, pues nada más y nada menos que equilibrar y mantener sanos los fluidos dentro del cuerpo. Somos seres que primero necesitamos oxígeno para vivir, es el primer ingrediente, pero en segundo lugar, agua. Entonces se ajusta o se desajusta este componente de agua cuando se descomponen las hormonas sexuales. Se desajustan los estrógenos, ya platicaremos. Entonces, esta etapa de cambio hormonal, de caída en la producción multihormonal, porque la mayoría estoy segura que conocen nuestras amigas y nuestros amigos médicos, muchos se centran solo en estrógenos, y no, ese es uno de los tipos de hormonas. Pero ni son los predominantes, hay otra hormona femenina que es mucho más dominante, es 10 veces más dominante que el estrógeno, y también tenemos que medir cortisol, aldosterona, cortisol, progesterona, por supuesto, para que podamos tener un equilibrio y los síntomas y los deterioros no sean tan severos. Entonces, es una armonía hormonal que se desajusta cuando llegamos a esta etapa, ya no ovulas, ya no se producen unas hormonas y te empiezan a caer las otras. Bueno, pues hasta el envejecimiento se acelera, te manchas, se te cuelga todo y bueno, depende de lo que has hecho antes. De mí no vas es a cuando estar paga, hablando, es como, tú estás divina. Cuando es en esta etapa de caída hormonal fuerte, porque es de ya no puedes decir, no, yo sí me quiero regresar y quiero seguir siendo fértil. Sí, no, ya claro. no podemos llegar a esta etapa. Pero la ciencia moderna nos ayuda con suplementos, nos ayuda con terapias que le ayudan a nuestro cuerpo a tomarle el pelo a la naturaleza y no dejarle creer que ya se nos acabaron todas las hormonas, ¿no? Las podemos reponer.
obviamente edades maduras. No lo reponemos como cuando estamos jóvenes, fértiles, entre 20 y 30, ¿no? Porque ya el cuerpo ya tiene su carrerita, ya ha recorrido, ya tiene su desgaste, ya tiene sus cambios genéticos y necesitamos nada más mantener una muy buena salud, pero para nuestra edad. Entonces se va ajustando cada edad, cada persona. De hecho, cada persona tiene sus niveles correctos, ¿no? Sí. Entonces, esa es la menopausia. Entonces, mucha gente dice que la última menstruación, bueno, de hecho, a la última menstruación que una mujer tiene es a la que se le llama menopausia. Pero en realidad no es un día nada más de que ya, ahí te dejaste de menstruar. Ok, bueno, fue cuando ya se bajaron mucho tus hormonas y por eso ya no menstruas. Pero el cambio interno puede venir, como tú dices, desde 7 años antes, empezar a tener declinaciones y fallas hormonales. Y los síntomas, pues pueden durar, a veces nosotros hemos recibido en la clínica mujeres que tienen hasta 10 años con bochornos, con ansiedad, sin poderlo controlar después de esa etapa. Entonces, es muy variable. Pero por convención y para que pues más o menos todos nos pongamos de acuerdo, le llamamos menopausia a esa última menstruación. Pero por eso contamos un año de que a veces hay sangrados, menstruo un mes, luego menstrua a los 3 meses, luego menstruo 2 veces o 3 veces en el mismo mes. Hay un desorden en algunas mujeres, hay desorden hormonal, entonces tienes que esperar hasta que sea de veras un año que ya no menstruaste para saber que la menstruación de hace un año, esa fue la última y esa fue tu menopausia. A veces hay menopausias quirúrgicas, también quitan la matriz, entonces ya no menstruas, pues fue tu última menstruación. Pero todavía sigue habiendo producción hormonal interna, todavía hay hasta ovulación en algunos casos, entonces hormonalmente pues todavía no estás en menopausia, pero como ya no hay menstruación, dicen, no, tú ya estás en menopausia. Sí va a haber una declinación después de la cirugía, sí la hay. Son de hecho de las menopausias como más fuertes. Mientras más joven padezcas, tú tengas que hacerte una histerectomía, más vas a adelantar tu menopausia hormonal. Así es. Entonces vas a tener más años de deterioro. Entonces la idea es tratar de salvar, no quitar lo que pues, trae el cuerpo, a menos que sea una cuestión de salvar tu vida y de extrema necesidad, ¿no? Pero si no, hay otras formas de controlar ese desajuste hormonal que, bueno, pues a eso nos dedicamos. Entonces, bueno, eso es menopausia, ¿no? En términos sencillos, sí. Pero tiene muchas implicaciones. Nosotros manejamos 12 tipos de patrón de menopausia, de sintomatología, cuando llegamos a esta etapa, 12, te digo, desde lo primero que no siente nada, gracias a Dios yo estoy como, no en ese 10, pero sí estoy como en el 12%, ¿no? Hasta las mujeres que les pasa todo, ¿no? En algunas se desajustan un tipo de hormonas, entonces hay ciertos síntomas, empiezan a ser, por ejemplo, muy inflamadas, todavía producen bien su estrógeno, pero el estrógeno es una hormona que es proliferativa, o sea, estimula tejido, revitaliza acumulación de recursos, acumulación de agua, se llenan de celulitis, se hinchan, tienen mucha grasa en la zona de caderas, glándulas mamarias, la zona de las axilas, los brazos. Ese patrón de mucho estrógeno, pero poca progesterona, las hace hinchadas, las hace como fofas, empieza todo a ser muy aguado, porque el estrógeno tiene un efecto que ayuda también a que tengas, te cuelgues y te hagas suavecita y blandita, sí. Pierdes tono. Por metabolismo de colágeno incluso y retención líquida, ¿no? Entonces no favorece ninguna. Ajá. Y lo que baja es la progesterona, es una hormona que te ayuda a conservar tu equilibrio emocional para empezar. Entonces tienes mucha aceleración, estás como irritable, ansiosa, te empieza a entrar la ansiedad, te empiezan a entrar los pánicos y pierdes el equilibrio emocional. Entonces es un patrón muy claro, nosotros lo vemos ya muy claro, de que pues, te falta la hormona que te da estabilidad, que te controla los líquidos y te sobra la otra hormona que hace que tu cuerpo crezca, se ensanche, crezca, así, llenes de grasa tu zona abdominal, tu zona de caderas, pero irritable, sin control. Muy acelerado el metabolismo. Entonces, ese es un patrón, ¿no? Hay otras en que al contrario, queda la testosterona, siguen produciendo su testosterona, las mujeres tenemos también nuestros ciertos niveles de testosterona, se pueden conservar y caen las otras hormonas, estradiol, estrógenos y progesterona, caen. Entonces, te empiezas a secar, es una menopausia muy típica de las que al contrario, todo se empieza a secar, todo se empieza a arrugar, se hacen como que se envejecen muy rápido y agresivas.
porque se Sí. conserva la parte de la testosterona alta, entonces te da una conducta, pues que tenemos cierta agresividad que mantener para cuidarnos, salvarnos y trabajar, etcétera, cierto empuje, pero al perder la esencia como la suavidad femenina, la tranquilidad, entonces te quedas casi como vieja menopáusica, como bruja, arrugada, seca, y la testosterona, pues entre sus cosas muy buenas, te conserva la parte muscular y no deja que te quedes grasa. Entonces, como que te adelgazas mucho, te empiezas a enflacar, como te empiezas a secar como pasita, pero es una pasita irritable, una pasita satánica, ¿no? Entonces, ese es otro patrón de menopausia. Conozco, sí, hay Son casos. mujeres muy agresivas, están peleando todo el tiempo, se pelean consigo mismas, y bueno, tiene sus detalles, ¿no? Pero pierden hueso también muchas veces. Entonces, hay como diferentes hormonas, te dan diferentes características. Sí. Y los médicos y nutriólogos y profesionales de la salud que hacemos la medicina funcional, esta corriente que pues trata de reintegrar todos los aspectos que te dan salud, no nada más tus genes y no nada más tu enfermedad, sino dónde andas, qué aire estás respirando, qué estás comiendo, qué sustancias químicas tienen contacto contigo, cómo meditas, cómo descansas, cómo te mueves. Eso es lo que hacemos los médicos funcionales. Vemos como a la salud como un resultado de todo lo que está alrededor de la persona, alrededor y adentro de la persona. Entonces, pues tenemos que equilibrar, oye, pues ¿sabes qué? Necesitas hacer un poco de oración, necesitas relajarte, necesitas trabajar en tu paz mental, porque si no, pues tu gastritis va a seguir a tope, ¿no? Así te tomes el omeprazol que quieras o el fármaco que quieras, pero si está tu estrés estimulando mucho tu nervio vago, pues tus vísceras internas se deterioran. Entonces, también con la menopausia, si no estás controlando tu nivel de estrés o no estás durmiendo bien, la gente que no duerme se enferma más, de todo. Y la menopausia es un ejemplo de que gente que no duerme bien se pone peor los síntomas de la menopausia. Sí. Entonces, componemos todas esas áreas. ¿No? Cuando tratas menopausia, no nada más debes de pensar, mi estrógeno, y un chocho me va a salvar. No, pues ojalá, ¿no? Eso sería muy sencillo en la vida. No. Tenemos que dar una repasada a todos tus redes sociales. Por ejemplo, son un determinante individual, un factor de riesgo individual, un factor particular que va a incidir, va a decir qué tan saludable o qué tan enfermo estás. Entonces, si andas peleada con el marido, si andas peleado con los hijos, si estás peleada con la vida, estás peleada con el creador. Sí, con la profesión, ¿no? Es odio. Hay personas que dicen odio a mi trabajo, o sea, el verbo, no, tú sabes, no es inocente. Entonces, cuando alguien te dice es que odio, estoy harto, no soporto, ya no puedo, esas palabras no son inocentes. Hay personas que químicamente te están produciendo reacciones químicas. Se desconocen. Me dicen, doctora, no me conozco. Es que de veras, o sea, la familia también nos puede desconocer en un momento dado, pero dicen, es que no me conozco. Es que ya no me quiero levantar, es que es que sí es un cambio, ¿cierto? O sea, es un cambio. Ahorita hablabas de algo sumamente importante con respecto a lo biológico. Sabemos en esta etapa que finalmente, o sea, ese instinto como muy arcaico, pasamos una etapa ¿sí? Muy diferente, y además nos vivenciamos porque esto fortalece la sintomatología no agradable, más ansiedad, más depresión, en no sentirme joven, en no sentir... Y luego si me va al espejo y me veo la piel así, o ya no quiero, la libido se cae, o sea, y se cae en serio, o sea, no, gracias. Y empiezan a tener problemas en la pareja. Estas reacciones con los hijos y todo, entonces se aíslan más. Exacto. Y se deprimen más. Y hoy por hoy, hablando de las redes sociales, se meten a redes sociales a buscar estos productos mágicos de juventud que no funcionan. Es decir, no funcionan desde ahí. Solito nada. No funciona. Ni el trabajo, ni la familia, ni la nutrición, ni las hormonas. Solito, nada. En grupo es mucho más... te rehabilita, te sana y llegas más lejos, ¿no? Sí, por supuesto. Estos perfiles yo los noto muy, muy claro, porque además como lo acabas de escribir, majestuoso, porque efectivamente, esto que dijiste es una pasita encanijada. Sí, de verdad hay personas que llegan, claro, en un contexto de entender qué es lo que está pasando y buscando opciones, porque un común denominador es que vienen del endocrino, del gineco, con tratamientos hormonales que tampoco les cambian siempre.
Sí, fíjate que eso es bien importante porque en la medida que tú estudias y entrevistas a tu paciente, a las mujeres, a tus amigas, no necesitas ser tu paciente, tus amigas, y hay que entrevistarlas y hay que entender un poco cómo viene su vida antes de la menopausia. Sí. Porque eso nos va a ayudar a entender cómo eran las mujeres, cuál era su fortaleza, cómo gozaba la vida, todo. Y cuando llegas a la declinación sucede lo que tú dices, ya no me reconozco, dejo de ser quien era, había sido toda esta etapa, pues con mi estilo de vida, con ciertas gozos, si tienes desarrollo humano además, pues vas a estar más feliz, vas a estar más completa, más fuerte. Una de las cosas que escuchamos también muy común cuando hacemos estos tratamientos, analizamos cómo era la persona, cómo le pegó a ella en particular la menopausia, qué se le desajustó, cuál es su punto fuerte, cuál es el más débil, cómo irlos. Oímos muy seguido la respuesta de, qué bueno, estoy súper contenta porque volví a ser quien era. Imagínate tú que estamos platicando esto. Sí. Y en yo ya en la pandemia cumplí 52 y de regalo la naturaleza me trajo mi menopausia. Ahí me tocó la meno, luego estaba yo, no podía decirle a nadie. Sí. Bueno, mis hijas, pero pues la llevamos muy bien, me tocó una meno muy, muy tranquis. Muy a gusto. Pero a los 5 años más o menos de que llegas a esta etapa de menopausia, si pudiste tener un buen tratamiento, corregiste tus hábitos y todo eso, regresas padrísimo a tu vitalidad previa a la menopausia, pero con una sabiduría mayor. Es una etapa que si bien por un lado el cuerpo te lo desajusta y te mueve, si lo tomas bien, lo ajustas bien, es una etapa también de crecimiento brutal que en muchos libros, mucha gente, longevos, científicos, estudian que llegas a un potencial todavía mayor que el que tenías antes de esta importante etapa reproductiva. Entonces, eso es lo que queremos con nuestras mujeres, que no nada más se aminoren los achaques, sino que le saquen jugo a esta etapa de crisis biológica, crisis en sentido de cambio, pues sí te mueve el tapete, pero te adaptas y te invita a adaptarte y crecer, y que vuelvas a encontrar y tengas ahora nuevas herramientas que no tenías antes de la etapa de la menopausia. Porque cuando se termina esta etapa reproductiva, como que termina vamos a decirlo, un papel biológico, en muchas es una carga, o en muchas otras es un estilo de vida. Yo vivía con base a mis hijos, bueno, pues ya no lo vas a vivir así, ahora te vas a regresar a ti. Regresas a ti. Es una etapa donde las mujeres, la gran mayoría, regresan a sí mismas a volverse a cuidar, a volverse a querer, a atenderse ahora a ellas, porque estamos hechas, enseñadas, y pues es un gusto, la verdad, también trabajar para la familia, pero no cuando te olvidas de ti. Muchas mujeres en países latinos como en México, pues la enseñanza, la costumbre, la ideología todavía prevalente, pues es entrégate a los demás, y en la medida que te entregas y eres para los otros, y yo soy de mi esposo, y yo soy de los hijos, y no te atiendes a ti. Pero esta menopausia te obliga a que vuelvas a voltear a ti, porque te pega tan duro, te cambian tantas cosas que ya no puedes soportar a los demás en sentido de soporte, y tienes que llegar y soportarte ahora tú, crecer. Entonces es una etapa, si la agarras por ese lado, es la sabiduría de la menopausia no la tienes en ninguna otra etapa de la vida. Entonces es padrísima. Pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y hay que hacer, ¿no? Sí, por supuesto, es instinto de conservación. Exacto. ¿No? O sea, estás en un momento de crisis, lo acabas de decir muy bien, en donde o haces algo o es como una ola, ¿no? Te abraza y te arrastra, y hay personas que se han vivido, o que llegan con antidepresivos, que llegan con todas las hormonas y no se recuperan a ellas mismas. Una cosa la cerebropausia. Es la cerebropausia, exacto. A mí me pasó muy diferente porque además, por antecedente de ovario poliquístico, a mí me quitaron un ovario en 2013, o sea, imagínate de cuánto estoy hablando. Pero también me quitaron la matriz en pandemia, por una situación también importante. Entonces, yo viví primero... Cuando es para salvarte, si es lo prioritario, vas. Sí, entonces llega un momento en el que dices, yo fui y dije, ay, por fin me quité el problema, así como crees. O sea, de la noche a la mañana ya tenía la mitad de producción, porque ya no tenía un ovario. Entonces empecé a sentir cambios, pero de repente, porque además nadie me dijo, es decir, nadie me advirtió que podía haber un momento de transición o de reajuste por esa falta.
Nadie. Entonces, sí, casi no lo dicen no, y sí pasa. y la pasas muy mal. En la inmensa mayoría de las operaciones posteriores pasa, o sea, como 90%, las estadísticas hablan, 90% de las mujeres que tienen que cursar una histerectomía, sí, en el primer mes ya están sintiendo los primeros embates de la caída hormonal si no lo desajustan y de ahí viene, ¿no? Ajá. Fíjate que yo he escuchado a muchos profesionales de la salud que dicen, no importa, la matriz no ejerce ningún conflicto, pero los ovarios sí, y no es cierto, no es cierto, o sea, sí se vive. Sí se afecta. Y fuerte. Y eso es lo que te iba a decir. Cuando me quitaron el ovario, sí, fue así como subirte a la lanchita y qué pasa, y me adapto y ahí vamos. Finalmente también, bendita juventud te ayuda. Pero cuando me quitaron la matriz, dije, yo me tenía que agarrar, pero dije, ¿qué pasa? Y yo también lo asociaba poco al principio, porque decía, bueno, finalmente me había logrado adaptar, claro, he buscado hacer ajustes donde la nutrición y otras cosas me han ayudado mucho, pero sí es un bajón fuerte. ¿Qué te pegó más, Indra? Porque eso le pasa a muchas de nuestras amigas. ¿Qué dirías tú después de la histerectomía, de que te quitaron la matriz? ¿Qué fue para ti lo más representativo de que no estabas ya en tu nivel previo de salud? Agotamiento brutal. O sea, el agotamiento, esa es una cosa, sí, cierto. Pero además un agotamiento y no dormía adecuadamente. O sea, decía, insomnio es otro de los síntomas brutales de la menopausia, dormir. Sí. Exactamente. Aumento y disminución de apetito, como que hoy me podía comer al mundo entero y al día siguiente no tenía nada de hambre, nada. ¿Y qué se te antojaba? ¿Qué tipo de alimento puedes decir? Harinas, panes, azúcares, frituras. Fíjate que eso pasa porque en la grasa, en el tejido adiposo, cuando tienes ya un cierto excedente, produces pequeñas cantidades de estrógeno. Entonces, cuando los ovarios ya no producen, tu cuerpo dice, oye, ya no tengo fuente de estrógeno, pues llénate de grasa para que medio produzca. Entonces, se desborda el aumento de la grasa corporal brutal. Sí, y además estos mismos, o sea, generas grasa para producir estrógenos, pero la grasa es también reservorio de los estrógenos que se consuman. Entonces, es un ciclo. Es reservorio y fabrica. Subir, sí. Y compensas, pero te sientes mal, te sientes retención líquida también, te sientes pesado, te sientes muy agotada y cambios de humor, pero divertidos. O sea, yo estaba 10 minutos antes riéndome de algo y 10 minutos después yo ya estaba fúrica por algo que no me había salido bien. Con una autoexigencia muy importante. Pues sí, porque te estás desintegrando así por dentro de cómo estaba tu estado estable. Porque no te alcanza el tiempo, el ánimo, ¿no? Bueno, sí, al ratito lo hago y mañana, entonces se te pasó la semana y yo en ese sentido he buscado para organizarme, como médico creo que te vuelves incluso, tienes unos tocs ahí para hacer las cosas, entonces no podía llevar, no tenía ni mi toc a gusto. Ok, o sea, lo postergaba. Y eso genera también mucha frustración. Oye, Indra, perdóname, ¿y la memoria? Claro. ¿Te pasó? Sí, me que es pasó. otra área que sabemos que sucede. Olvidos, muchos olvidos de ¿a qué venía? Estando en tu casa, en el consultorio, decía, ¿a qué venía? Entonces tenía que regresarme y regresar, y sí, ya, a tal cosa. Esos pequeñitos, como de memoria cortita. Es más, me atrevo a decir que de repente yo tenía algo que hacer, pero no me acuerdo qué. Y eso es duro. Y desesperas a la familia también, de ahí empieza, ¿no? Sí, a los hijos, ¿no? Porque además te estoy hablando de que en ese entonces, te voy a decir, estoy hablando de 13 y 16 años. Ok. ¿No? Mis hijas, entonces imagínate. Sí, así de cuando debe estar, mamá, y ahora todo se le olvida, se irrita, llora, está de buena, está de mala, nadie entiende. Entonces, sí, claro, y ellas en su adolescencia. Y yo en la mía. Fíjate que se parecen mucho la adolescencia y la menopausia. Son etapas donde cambian mucho las hormonas, mucho. En la adolescencia es para florecer, en la menopausia es para abajo, pero cambia, es un cambio hormonal en corto tiempo, en 1 o 2 años, es un cambio brutal de tu estado hormonal. Cambia el cuerpo en la pubertad para ir llenando más grasita, hacerte reproductiva, la piel se te pone mejor, crecen las boobies, te pones más sexy, En la meno cambia también mucho el cuerpo, pero aquí te llenas de grasa, pierdes el músculo, se va bajando el hueso, o sea, empiezas a deteriorarte. Cambia la mente.
La maduración de la zona prefrontal del cerebro en la adolescencia es cuando empiezan a agarrar, pues son más conscientes del medio ambiente, agarran más madurez, tienen más previsión a futuro, cambia mucho la estructura mental, memorizan mejor, maduran, crece en la menopausia cambia la funcionalidad del cerebro, pero aquí se te empieza a olvidar todo, ya no tienes tanta planeación. A esto del cerebro le llamamos cerebropausia. Entonces muchas mujeres empiezan, no es que de veras se hagan tontas, es que no les entra. Si no tienen ajustado su nivel hormonal, van a perder de veras memoria, agilidad mental, ya no aprenden. El aprendizaje, yo hacía mis cuentas, me sabía todo el número de las cuentas y las tarjetas, y no necesitaba. Y en la cerebropausia tenía que ir de 2 en 2, así, porque ya no me acordaba leer los libros. Todo. Entonces sí cambia mucho a todos los niveles. Sí. Te cambia la vista, te cambia el crecimiento muscular. En la pubertad, pues de ahí cuando empieza a florecer y hacerte madurar tu zona muscular, tus músculos, tu tejido muscular. Bueno, en la menopausia perdemos en un año a veces hasta 5 kilos de masa magra muscular. Entonces te empieza a hacer fofa, flaquita, pero gorda, grasosita de afuera. Sí. Sí. Cambia mucho. Entonces se parecen, pero bueno, con propósitos diferentes. Pero son los cambios brutales que ejercen en el cuerpo y en la mente y en el estado de ánimo las hormonas. Las hormonas son sustancias que en cantidades de microgramos, picogramos y nanogramos, una cantidad así milésima de gramo, se produce y tienes un estado de ánimo, tienes una función, tienes un tejido. Por eso pequeños cambiecitos hormonales son muy fuertes, porque son sustancias muy potentes. No necesitamos grandes miligramos, mililitros. No, son una cosa de picogramo, una cosa minúscula que produces día a día, pero con una potencia tan grande que por eso pues, cuando llegas a la meno, tantito que te baje, híjole, ocasiona estragos también muy fuertes. ¿Y cómo te recuperaste? ¿Cómo se recupera una mujer en histerectomía, Indra? Pues mira, la verdad es que busqué obviamente opciones. Yo sí tengo el antecedente y manejo medicina funcional. Busco que lo que ayude al cuerpo primero no sea sintético y solo no frene algo que ya sabemos que se tiene que dar. No, que sí restaure, que me ayude a recuperar o que me ayude a reconectar, porque esto que estás mencionando es súper importante. Tenemos un mundo de receptores a los estrógenos en el cerebro, para los huesos y todo lo cardiovascular. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y estoy con una suplementación de la que vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Y qué te parece si ahorita que ya tenemos como este contexto de qué es la menopausia, justo te platico en el camino de qué fue lo que pasó, abramos esta posibilidad para el tratamiento de la... padrísimo. Ahora, ¿qué tienes que considerar, ¿no? Para los tratamientos. ¿Qué podemos considerar para que esto se dé? ¿Te parece bien? Ok, padrísimo. Sí, ok. Pues entonces vamos a hacer el ABC, ¿te parece? Para que lo podamos platicar. Ok. Vale, muchas gracias.